¿Qué tal? Video tutorial número 26 ya del curso de Java, y llegados a este punto del curso no estaría nada mal que nos preguntáramos qué es NetBeans, la cosa que llevamos usando desde el principio del curso, y le llamo cosa porque engloba tantas cosas que ningún nombre permite englobarlas todas. Suele decirse que los seres humanos no usamos más que el 10% de la capacidad de nuestro cerebro, y luego muchos bastante menos. No creo que eso sea verdad, pero lo que sí que es verdad es que de NetBeans no hemos usado de momento ni el 0,10% de su potencial real. Ya vemos cómo NetBeans se define a sí misma como una ID, un entorno integrado de desarrollo. Pero en sentido estricto es tanto una plataforma marco para el desarrollo de aplicaciones Java de escritorio como un entorno integrado de desarrollo para desarrollar software con lenguajes como Java, JavaScript, PHP, Ruby, Groovy, C, C++, Scala y muchos más. NetBeans está escrito en Java y se puede ejecutar en cualquier sitio donde esté instalada una máquina virtual Java, así que funciona tanto en Mac como en Linux, como en Windows o como en Solaris. Esta plataforma NetBeans permite el desarrollo de aplicaciones a partir de un conjunto de componentes de software que se conocen con el nombre de módulos, de ahí que se le denomine como un sistema de desarrollo modular. NetBeans nació en el año 1996 como un proyecto estudiantil en la Universidad de Praga, y en 1999 fue comprado por Sun Microsystems, que convirtió el proyecto en open source en el año 2000. Desde entonces el proyecto y la comunidad en torno a él no ha hecho más que crecer hasta convertirse en un referente para el desarrollo de aplicaciones. Y NetBeans, entre muchísimas otras, tiene una capacidad impresionante para el desarrollo de aplicaciones GUI para Java, y ya que es justo lo que hemos estado viendo en esta parte del curso, pensé que estaría bien introducirnos así en conocer un poco más en profundidad a la cosa, a NetBeans. NetBeans cuenta con el Matisse GUI Builder, le han dado el nombre de el pintor. Este Matisse GUI es un constructor que nos permite el diseño de aplicaciones en modo WYSIWYG. Lo que ves es lo que tienes. Este constructor de GUIs cuenta con características muy intuitivas y fáciles de utilizar, como pueden ser las guías para colocar los distintos componentes dentro de un contenedor, con anclajes para situarlos en el lugar preciso que queramos, y con el sistema Group Layout para el diseño de componentes. Si combinamos esto con las otras muchas características con las que cuenta NetBeans, esto le da a los desarrolladores un auténtico entorno de codificación profesional para desarrollar aplicaciones de escritorio que en inglés se denominarían full-fledged, que podríamos traducir por algo así en castellano como que cuenta con todas las de la ley, o mejor, como me dijo un colombiano que dirían ellos hace unos días, son aplicaciones de racamandaca, muy completas, vamos, que no les falta de nada. Pues en esta primera aproximación a las interioridades de NetBeans vamos a crear, desarrollar y construir una aplicación GUI sencilla, pero que nos servirá para trabajar con las principales herramientas con las que cuenta el building, el constructor GUI de NetBeans, que ya digo que tiene el nombre de Matisse. Vemos aquí en pantalla esta aplicación, que va a estar formada por un área de texto y dos botones, pero que mediante el uso de una librería ya creada de Java va a permitir que le añadamos a nuestra aplicación voz. Con esto que vamos a crear
pulsando sobre el botón lee texto, nos lee el texto que aparece en el área de texto. Voy a pulsar NetBeans 6, the only IDE you need, full-fledged. Y no sé cómo sonaría porque se escucha al fondo, tengo el sonido en el televisor, pero vemos cómo lee el texto que tenemos en pantalla. De este modo, creando una aplicación GUI en NetBeans, vamos a aprender cómo generar un proyecto, cosa que ya hicimos en otras ocasiones en NetBeans. Vamos a ver cómo podemos añadir los componentes visuales Java dentro de ese proyecto y veremos también cómo ejecutar la aplicación. Esta aplicación, como veíamos hace un momento, nos permite habilitar capacidades, lo que se denomina text-to-speech, convertir texto en voz. Para ello tenemos que usar la librería que se llama FreeTTS de Text-to-Speech y con ello conseguiremos esa aplicación que veíamos en funcionamiento hace un momento. La primera herramienta que tenemos que entender bien cuando trabajamos con aplicaciones GUI en NetBeans es la lista de componentes disponible en la ventana paleta que aquí vemos. Por defecto, cuando está abierta, aparece en el lado derecho, aunque desde luego podemos moverla y colocarla en otros sitios. Si no está abierta la ventana, podemos hacerlo desde Window, Palette o pulsando los atajos de teclado que aquí vemos, control más mayúsculas más 8. Cuando tenemos una clase Java basada en Swing o en AVT abierta en el IDE, como es aquí el caso, aquí tenemos el frame, un contenedor, tenemos un área de texto y tenemos unos botones. Pues la naturaleza contextual que tiene esta ventana palette le permite mostrar los componentes relacionados con la GUI en ese momento. No es una casualidad que aquí, como veamos, ahora tengamos abierto Swing Containers y Swing Controls de los distintos paneles que forman esta ventana palette. Podemos ver como los paneles que forman esta ventana, uno llamado Swing Containers, Swing Controls, el segundo, Swing Menús, Swing Windows y AWT. Vemos aquí, a modo de información, el conjunto de contenedores que aparecen en la ventana paleta y aquí a la derecha el nombre de la clase Swing que los representa. Hace unos días me preguntaba alguien por qué no incluía con los videotutoriales las diapositivas que uso en las presentaciones. Le contestaba que no es necesario, no es nada complicado parar en un momento el videotutorial que se está viendo y hacer una captura de la pantalla con muchos programas. Yo, por ejemplo, esto que se muestra ahora, pues lo hice con el programa que utilizo para las capturas de imágenes. Hay muchísimos que se pueden utilizar. Yo uso Snagit y simplemente esto es una información que puede ser muy interesante, saber cuáles son la clase para cada uno en este caso de los contenedores o de los componentes que vamos a ver ahora. Pues si alguien quiere guardarlas, simplemente que haga una captura de la pantalla y aquí tiene, como vemos, el nombre de cada uno aquí de los contenedores y aquí tiene el nombre de ese contenedor y el nombre de la clase Swing que lo representa. Así que por lo tanto puede ser muy útil en un momento dado para recabar información. Aquí tenemos el segundo de los paneles que aparece en la ventana paleta, en los que están los controles Swing, y aquí tenemos de nuevo el nombre del componente y el nombre de la clase que lo representa.
Decir que esto que estamos viendo ahora también es un buen ejemplo, haciendo también un pequeño descanso en lo que estamos viendo, de lo que puede parecer muy sencillo, después en la práctica es un auténtico lío poder mostrar aquí esta lista con el nombre de las clases junto con la interface que estamos utilizando en NetBeans. Pues fue un auténtico lío, no es tan sencillo como parece. Al final el único modo que encontré para hacerlo es una captura de la imagen de NetBeans, una captura de la imagen con los nombres y después para ponerlos juntos abrirlo en PowerPoint. No sé, a lo mejor hay otro sistema más sencillo, pero si te enfrentas con intentar encontrar una solución a este tema, ya lo digo simplemente como un ejemplo de cómo a veces es más lioso, aunque el resultado final parezca tan sencillo como el que vemos en pantalla, encontrar un modo de mostrarlo a veces es un auténtico lío. Ahora para el siguiente tendré que hacer otra captura de la imagen de la pantalla de NetBeans con este panel abierto y tendré que poner otra imagen aquí con el nombre de las clases para cada una de ellas. Que en fin, desde que tienes claro cómo hacerlo, pues es un momento, es esas dos capturas de imágenes y ponerlas juntas en pantalla, pero en fin, es un ejemplo de cómo entre el trabajo cuando aparece terminado, a veces para llegar a tenerlo pues hay que dar muchas vueltas y algo que parece tan sencillo como mostrar estas dos imágenes juntas pues al final es un poco lioso. Incluso siempre normalmente cuando estoy grabando el vídeo tengo en la pantalla del ordenador lo que grabo y tengo en la pantalla de la televisión pues normalmente un guión o un esquema con lo que vamos a ir viendo y al capturar la imagen de la pantalla debe ser por tema de los tamaños, captura como vemos una parte también que se ve aquí a la derecha del texto que está en Google Docs. Así que, en fin, el trabajo para conseguir un resultado final suele ser bastante más laborioso de lo que parece a veces. Bueno, seguimos, vemos aquí los componentes menú de Swing y aquí de nuevo la lista de los componentes y la clase que los representa. Lo mismo para los componentes Window, el nombre del componente y la clase que lo representa en el paquete Swing. Y en la ventana Palette también nos provee con componentes AWT que, como ya sabemos, forman parte del paquete java.awt y vemos aquí también los componentes, el nombre y la clase representativa. En fin, de nuevo, tampoco sería necesaria, es una recopilación que está muy bien tenerla, pero como veremos ahora, seguiremos explicando la interface de este constructor y podemos ver tanto en modo diseño como en código el formulario que estemos creando. Si ponemos cualquiera de estos componentes dentro del diseño y vamos a código, veremos ya, porque nos crea el código automáticamente, la clase, el nombre de la clase de ese componente en concreto. Así que por tanto sería otro modo rápido de poder saber el nombre para cada uno de los componentes que aquí aparecen. Vemos como dentro de la paleta hay otros dos paneles, Beans y Java Persistence, que forman parte del paquete Javax Persistent, pero que trataremos en su momento dentro del curso. Seguiremos explicando las partes principales del constructor de formularios Swing de NetBeans, pero vamos a hacerlo desarrollando ya el proyecto. Y proyecto porque vamos a empezar creando un proyecto en NetBeans. Ya digo que esto es algo que ya hemos hecho en muchas ocasiones, pero empezamos desde cero para verlo todo. Así que cerramos todo y vemos la pantalla de NetBeans como la llevamos viendo desde el inicio del curso. Y como decía, empezamos por crear un nuevo proyecto, cosa que ya hemos hecho en muchas ocasiones. Podemos pulsar en File, New Project o también en el icono, como ya sabemos, para creación de un nuevo proyecto. Dentro del proyecto elegimos en la categoría Java y en los proyectos Java Application, como también llevamos haciendo hasta ahora, y pulsamos en Next y le vamos a dar un nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, nuestra GUI, por poner algo. Podríamos modificar la localización si quisiéramos. En este caso vamos a dejar la que aparece por defecto y pulsamos sobre Finish
y NetBeans ya nos crea toda la estructura para el proyecto que vamos a desarrollar. Ahora es donde empiezan las diferencias respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que queremos es crear una interface gráfica de usuario, como hemos hecho en estos últimos videotutoriales, pero desde NetBeans. Si recuerdas, cuando empezamos a crear nuestras interfaces gráficas de usuario en los anteriores videotutoriales, lo primero solía ser siempre la creación de un marco, crear un objeto de la clase JFrame. Pues por tanto vamos a ver cómo crear el JFrame inicial desde NetBeans. Como siempre en este tipo de programas las cosas suelen poder hacerse de más de un modo, pero el más directo, sencillo y seguro, pulsamos con el botón derecho sobre Source Package y pulsamos en New, y de la lista que aquí aparece vamos a Other. Y ahora aquí cuando nos abra Other, observa como aquí aparece uno que se llama Swingy-Forms. Por la cantidad enorme de posibilidades, aquí te da también una idea de la potencialidad que tiene NetBeans. El que nos interesa ahora es aquí, elegimos dentro de categorías Swingy-Forms y dentro de el tipo de archivo, ya decimos que en este caso lo que queremos es crear una clase JFrame, por lo tanto Form JFrame es el que tenemos que elegir. Una vez elegido pulsamos en Next y ahora aquí le vamos a dar un nombre a la clase. Vamos a llamarle por ejemplo hablador, porque es lo que va a hacer. Y ahora aquí podemos crear un paquete. Recuerda que no suele ser buena idea usar el paquete por defecto, así que podemos crear aquí un paquete, recuerda, utilizando el sistema que aconseja Sun con y ya Sharon, y ahora vamos a darle un nombre, hablar por ejemplo. Tenemos con esto creado la estructura, le tenemos dado un nombre, pulsamos sobre Finish y ya vemos como ahora se crea la estructura y aparece ahora ya el constructor de GIS del que estuvimos hablando hasta ahora. Ya vemos cómo podemos entrar en él de este modo, como acabamos de ver. Con esto hemos creado la clase Java que representa nuestra interface gráfica de usuario y ya podemos empezar a trabajar con ella en el editor de formularios de NetBeans, que es el que aquí vemos. Es similar a el editor fuente estándar con el que trabajamos durante el resto del curso, pero la diferencia para empezar es que tiene dos vistas, una vista diseño, que es esta en la que estamos ahora, y otra vista fuente. Tenemos aquí los dos iconos que nos permiten alternar entre las dos vistas. Si pasamos a vista fuente, esta, así como ves, es prácticamente la misma con la que llevamos trabajando durante todo el curso. Aquí vemos cómo nos ha creado la clase con el nombre que le hemos dado y cómo ya lo extiende de JFrame. En este caso no utiliza import, sino que pone la ruta completa al paquete dentro de extends. Pues ahora tendremos que ir creando nuestra interface gráfica alternando entre el modo diseño y el modo fuente. Como vemos, para empezar, aquí tenemos esta zona rectangular gris, que es donde vamos a poder ir añadiendo contenedores, componentes, y vamos a poder redimensionarlos, recolocarlos, en definitiva crear una interface de modo visual. Pero antes de empezar a hacerlo, vamos a pararnos un rato para explicar la barra de herramientas que vemos cómo aparece aquí en la parte superior sobre el área de edición del formulario. Vemos cómo aquí tenemos la barra de herramientas que aparece cuando estamos en modo diseño y vemos cómo cambia cuando pasamos a modo fuente, como la barra de herramientas también cambia. La barra de herramientas que aparece en modo fuente es también prácticamente la misma que aparece en todo lo que llevamos trabajando desde el principio de curso. La única diferencia es que aquí aparece a la izquierda el icono para poder pasar en cualquier momento de nuevo al modo diseño.
Así que pulsando aquí pasamos a diseño, cambia la interface y cambia también la barra de herramientas, como vemos. Si colocamos el puntero sobre cualquiera de los componentes que aparece aquí en la barra de herramientas, nos aparece el tooltip con el nombre del icono, que nos indica también lo que hace. Aquí este que vemos el primero, Selection Mode, que es el que aparece seleccionado por defecto cuando entramos en el modo diseño. Y desde aquí lo que nos va a permitir, cuando está seleccionado, es poder seleccionar los componentes que tengamos dentro del contenedor. Vamos a poder moverlos dentro del formulario, recolocarlos, añadir nuevos componentes arrastrando y soltando, o ya veremos también pulsando otro de los iconos. El segundo de los iconos que aparece, que es el de Connection Mode, como aquí vemos, y que es el que nos permite generar código para modificar un componente que se llama el destino o el objetivo a través de una acción de otro componente, que es la fuente. Lo veremos en un momento porque va a ser necesario para que trabaje la GUI que vamos a crear. Cuando pulsemos sobre un botón, vamos a hacer que se lleve a cabo cambios en el área de texto. Pues es lo que conseguimos con Connection Mode. Es el que va a permitir que pulsando en el botón se lleva a cabo una acción en otro componente, que en este caso es un área de texto. Pues es desde aquí, con Connection Mode, como vamos a poder hacerlo. Hablaremos un momento del botón más, que muy probablemente si has entrado por primera vez dentro de esta área de diseño no te aparezca, porque por defecto el Show Add a Button no aparece. Así que por lo tanto en un momento lo veremos, pero es el otro sistema alternativo para colocar componentes en lugar de hacerlo arrastrando y soltando desde la ventana paleta. Pero primero seguimos viendo los iconos, y aquí tenemos el que se denomina diseño previo o preview design, que abre en cualquier momento la GUI que estamos creando y podemos verla en modo diseño, justo como quedará en nuestro proyecto final. Así que cuando vayamos añadiendo cosas, si queremos verlo, aunque sea WYSIWYG, y en teoría ya debe ser como aparece aquí, siempre puede haber algún pequeño cambio, podemos verlo en un previo del diseño pulsando sobre este icono. Por ejemplo, no sé, utilizando cualquiera de estos que aquí vemos, podemos soltarlo, y ahora así tal como está, observa cómo se nos abre el previo con el componente en la localización que indicamos. En cualquier momento podemos eliminar también componentes, desde luego, de nuestra interface. Estos otros iconos que aquí vemos, para utilizarlos tiene que haber varios componentes. Este, como vemos, es para alinear por la izquierda en columnas, este para alinear por la derecha en columnas, este para centrar horizontalmente. Es una forma de colocar los distintos componentes. Este, como vemos, para alinear por la parte superior o alinear por la parte inferior de filas, y esta para centrar verticalmente. Así que son los sistemas que podemos utilizar para alinear, que también usaremos ahora cuando creemos esta sencilla interface. Pero son, como vemos, estos iconos los que nos permiten trabajar con lo que vayamos poniendo. Y estos dos últimos iconos que vemos en la barra de herramientas, y cuyo funcionamiento se entiende mejor poniendo algún componente dentro del contenedor, como vemos aparecen ahora aquí marcados, y lo que permiten es redimensionar, darle una característica al componente para que pueda ser redimensionado horizontal. Si se marca aquí, podrá ser redimensionado cuando ya la interface esté creada horizontalmente, o si marcamos este, verticalmente. Así que por lo tanto podemos aquí determinar si queremos que un componente sea redimensionable o no dentro de la interface, marcándolo o desmarcándolo, como vemos. Vamos de momento a borrar esto, y ahora que ya tenemos bastante claro lo fundamental de las distintas partes que forman este constructor de GUIs, vamos a empezar a añadir componentes dentro de nuestra interface.
De momento tenemos nuestro contenedor para el formulario y ahora podemos añadir componentes en él. Y una vez más hay varios modos para hacer eso. Podemos usar los componentes mostrados en la ventana paleta o podemos usar el icono Add Mode de la barra de herramientas. Ese icono Add Mode, que como decíamos hace un momento, no se muestra por defecto. Para mostrarlo, botón derecho en cualquier lugar vacío de la barra de herramientas y marcamos Show Add Button, con lo que vemos que aparece aquí el icono con el símbolo más y con el tooltip que indica Add Mode. Si pulsamos sobre el icono vemos cómo nos aparece un menú en el que en cada una de las listas, como vemos, aparecen los mismos que tenemos en el panel. En este caso el primero que queremos añadir es un área de texto, así que seleccionamos Swing Controls y dentro de Swing Controls Test Area y observa cómo ya aparece sobre el ratón y podemos moverla, situarla donde queramos y cuando ya la tengamos localizada donde queremos que aparezca, la pulsamos, la soltamos y como vemos aparecen aquí estos cuadrados en los bordes que nos permiten redimensionar el componente y adaptarlo al modo que queramos. En este caso esta área de texto vamos a hacer que ocupe la mayor parte del marco. Dejamos un espacio en la parte inferior para colocar los botones. Y podemos también añadir componentes al formulario arrastrándolos y soltándolos desde la ventana paleta. Aquí vemos, por ejemplo, el otro que vamos a usar, que es un botón dentro de Swing Controls. Pulsamos sobre el icono del botón y de nuevo observa cómo podemos localizarlo y cómo van apareciendo estas líneas intermitentes que son realmente útiles para poder ir alineando los componentes de modo correcto. Aquí, como vemos, de este modo alineamos el componente botón con respecto al área de texto, dejando un espacio de separación y también un espacio respecto al borde. Desde luego que podemos modificarlo, pero creo que de este modo puede quedar bien. Lo soltamos y ya tenemos el primer botón añadido. Y ahora queremos añadir un segundo botón situado también debajo del área de texto y en el lado derecho. Observa como de nuevo aparece esta línea intermitente horizontal que nos permite alinear los dos botones y como al llegar aquí también aparece la vertical para indicar la misma distancia, la separación respecto a el borde lateral. Así que es un sistema realmente magnífico para poder alinear los distintos componentes de modo muy rápido. Se trata de una interface muy sencilla, pero que nos permite, que es lo que nos interesa de momento, ver el trabajo, el modo de trabajar dentro del editor Form de NetBeans, que es lo que queremos. Ahora que tenemos los componentes colocados en nuestra interface, en nuestro formulario, vamos a ver cómo podemos personalizar sus propiedades. Cada componente y cada contenedor también, en este caso el JFrame también, tienen un gran número de propiedades que podemos configurar directamente desde NetBeans usando para ello la ventana propiedades. Tal como lo tengo configurado ahora aparece aquí abajo, pero si no te aparece puedes acceder siempre desde Window, Properties o pulsando el atajo de teclado Control más mayúscula más 7. Como con todos los otros paneles, podemos arrastrarlo y situarlo donde queramos. Por ejemplo, se puede poner aquí paralelo o podemos anclarlo junto con este otro, aquí que aparezca, como vemos, la paleta y así aquí las propiedades. En fin, podemos ponerlo en multitud de sitios. En cuanto a la localización, nos permite hacerlo de muchas maneras, como vemos. Por ejemplo, de este modo puede quedar bien.
Si no tenemos ningún componente específico seleccionado, como vemos, la ventana de propiedades aparece vacía. Vamos a seleccionar para empezar el área de texto y observa cómo inmediatamente aparece la ventana de propiedades. Y observa cómo aquí arriba aparecen pestañas para movernos, propiedades, binding, events y code. Vamos a empezar por configurar el área de texto, así que con el seleccionado pulsamos en las pestañas que aparecen aquí arriba donde pone propiedades y escribimos dentro de tooltip test, que será por tanto el texto que aparece cuando situemos el cursor sobre el área de texto, y vamos a poner, por ejemplo, escribe aquí el texto para ser oído, algo así. Ahora en las pestañas pulsamos sobre la que pone code y vamos a darle un nombre a la variable. Como vemos aquí aparece con el nombre de JTestArea1 por defecto. Vamos a ponerle como nombre, por ejemplo, texto para ser oído. Puede servir. No pongas ni ñes, ni tildes, ni otra cosa, ni desde luego espacios. Es el nombre de una variable lo que estamos poniendo aquí, que va a utilizarse en el código posteriormente. Con esto tenemos configurado lo que necesitamos del área de texto. Vamos a hacer ahora lo mismo con los botones. Empezamos con el botón 1, lo seleccionamos y ya vemos cómo aparece aquí en propiedades. Pulsamos de nuevo en la pestaña Properties y ahora dentro de esta pestaña vamos a empezar por darle un texto, que es lo que va a aparecer escrito en el botón. Por defecto, como vemos, pone JButton 1. Vamos aquí a poner lo que queramos nosotros. Por ejemplo, leer texto, que es lo que va a hacer cuando se pulse este botón. Y también vamos a añadir aquí un tooltip. Pues ponemos, por ejemplo, pulsa para leer el texto del área de texto. Bueno, pulsa para el texto del área de texto. Y ahora pulsamos en code como antes y le vamos a dar un nombre a la variable. También tiene un nombre por defecto. Vamos a llamarle, por ejemplo, leer texto. Con esto tenemos también configurado, ya ves como aquí cambia lo que aparece. Esto es por lo que pusimos aquí en texto, aunque sea lo mismo, podemos estar separado. Este es el nombre de la variable, que es otra cosa, aunque ponga también leer texto, como ya seguro que sabes. Bueno, hacemos exactamente lo mismo para el botón 2, lo pulsamos, pestaña propiedades y le damos un texto. Vamos a poner, por ejemplo, borrar texto. En el tooltip pulsa para borrar el texto del área de texto. Y ahora vamos a code y le damos también como nombre de variable borrar texto, por ejemplo. Paré un poco porque estaba pensando que es una mejor idea cuando se le da nombre a variables empezar poniendo el nombre del componente, porque si no después en el código puede ser un lío. Entonces mejor poner botón borrar texto aquí, bueno, botón, y en leer texto, en lugar de leer texto, poner también el nombre de la variable botón leer texto. Creo que queda mejor así en las dos. De este modo tenemos ya configuradas las propiedades del área de texto y de los dos botones que queremos. Pues si has ido elaborando el formulario al tiempo que vas viendo el video tutorial, pues tendrás que tener ahora en pantalla algo similar a lo que aquí vemos. Y recuerda que en cualquier momento podemos acceder al modo fuente y ver el código que el editor va creando de modo automático.
De momento podemos ver cómo nuestra clase hablador, a la que llamamos así, ha creado ya un método main que aquí vemos. El método main en el cual se inicia el constructor de nuestra clase hablador, constructor que tenemos aquí, y en el que vemos que lo que se hace es llamar al método initComponents, que es un método privado de la clase que por defecto dentro del código aparece contraído, pero que podemos expandir pulsando aquí, y aquí es donde realmente se crean los distintos contenedores y paneles que forman nuestra interface. Aquí, como vemos, se crean el contenedor y el área de texto y los dos botones, y aquí se le dan las propiedades que fuimos indicando, como el número de filas y columnas según el tamaño que tenga, el texto que queremos configurar en los botones, el tooltip, todas las distintas propiedades que le dimos. Como vemos, es aquí donde nos las genera. Esta es una de las grandes ventajas que presenta el uso de este editor. Es la capacidad que tiene para la generación de este código muy preciso y desde luego la habilidad para mantenerlo siempre actualizado en el momento en que llevemos a cabo cualquier tipo de cambio en nuestros componentes. En el área de texto, los componentes botón, les dimos un nombre y unas propiedades y hace que aquí aparezcan en el momento que lo cambiemos en las propiedades de nuevo en modo diseño, lo cambiará automáticamente el editor de formulario aquí en el código. Con esto tenemos nuestra interface, igual que hicimos en anteriores videotutoriales cuando no usábamos este editor. Ahora vamos a ver cómo podemos usar el editor también para añadir eventos. Vamos a volver al modo diseño y ya dijimos que el modo de añadir eventos era mediante el uso de Connection Mode, que es este segundo icono que aquí tenemos. Ya sabemos que uno de los conceptos clave cuando estamos trabajando con aplicaciones GUI es el de manejo de eventos, ya sea pulsar una tecla, pulsar un botón, pulsar con el ratón o alguna otra acción. Estos eventos tienen que ser manejados de modo adecuado. Son el modo en el que los usuarios van a interactuar con la aplicación. Pues para esta aplicación de texto a voz que estamos desarrollando en esta sección vamos a necesitar algunos gestores de eventos. Resumiendo las funcionalidades que va a tener esta aplicación, va a permitir a los usuarios que escriban texto dentro del área de texto. Luego podrán pulsar el botón leer texto y esto hará que el código de FreeTTS se active. Veremos cómo dentro de un momento. Y por último, los usuarios van a también poder pulsar el botón limpiar texto, borrar texto, para que se borre el texto que se encuentre en el área de texto y de ese modo que pueda escribirse otro. Los dos eventos en los que nos vamos a centrar aquí son los dos clics de botón. Primero vamos a centrarnos en el evento de borrar texto y posteriormente en el de leer texto. De nuevo, hay varios modos de añadir código de manejo de eventos usando el constructor de Gizmatisse de NetBeans. El primero es usando el botón Connection Mode, del que ya hablábamos hace un momento. Veamos cómo tenemos que utilizar el Connection Mode. Recuerda que tenemos que indicar dos componentes, uno que va a ser el componente fuente donde se desencadena el evento y otro que es el componente objetivo o destino, que es donde va a ejecutarse la acción. Una vez que tengamos seleccionado Connection Mode, lo primero es seleccionar el componente fuente, que en este caso va a ser el botón borrar texto. Lo pulsamos y como vemos aparece rodeado por un rectángulo rojo. Y en segundo lugar pulsamos el componente destino, que va a ser el área de texto. Lo pulsamos y al pulsar, como vemos, se nos abre ya el Connection Wizard, el asistente para la conexión.
Aquí nos aparece el componente fuente que elegimos, que es, ya le dimos el nombre de variable botón borrar texto, si recuerdas, y aquí los eventos que podemos aplicarle. En este caso va a ser un evento de mouse, así que expandimos el árbol de mouse, y es cuando se pulse con el ratón sobre el componente fuente. Así que marcamos mouse clicked y ya vemos cómo nos sugiere un nombre para el método, que desde luego podemos cambiarlo, aunque no es buena idea. El sistema que utiliza para crear el nombre del método es, como vemos, el nombre del componente fuente, botón borrar texto, seguido por el nombre del evento que queremos aplicarle, botón borrar texto mouse clicked. Tenemos configurado el componente fuente, pulsamos NES para configurar el componente destino objetivo, el target component. El de aquí nos aparece también el nombre, que es el de la variable que le dimos a el área de texto. Y ahora, desde las distintas posibilidades que aquí nos da, lo que queremos es configurar una propiedad. Lo que queremos es que la propiedad en la que se muestra el texto pase a estar vacía para que desaparezca el texto. Así que dentro de set property, marcamos aquí si no lo estuviera el radio botón, buscamos test, que es el que tenemos aquí, y pulsamos sobre next. Y ahora aquí lo que queremos es modificar el valor que aparece en la propiedad test. Así que simplemente marcamos value y como queremos que quede en blanco no ponemos nada. Observa como aquí aparece el previo de los parámetros, que son las comillas del string sin nada. Esto indica que va a ser un string vacío, que es justo lo que queremos. Pues con esto tenemos configurado nuestro primer evento, que va a hacer que cuando se pulse sobre el botón borrar texto, se borre el texto que está escrito en el área de texto. Pulsamos sobre Finish y observa cómo inmediatamente cambia a modo fuente y ya ha añadido, aquí lo tenemos, el método botón borrar texto mouse clicked, y que lo que hace es configurar el texto mediante el uso del método setText del área de texto para ser oído, a un string en blanco, que es lo que queremos. Y si vamos a el código del init code, que aquí vemos como a botón borrar texto se le ha añadido un mouse listener para que lleve el control, ya sabemos, porque es lo que estuvimos viendo en estos últimos videotutoriales, para que cuando se pulse con el botón se dispare el aviso del evento. La diferencia es que ahora todo esto nos lo está creando de modo automático. Pero es un código que ya tienes que entender perfectamente. Como vemos, es el evento mouse clicked, y lo que hace en este caso es llamar al método que se acaba de crear ahora, botón borrar text mouse clicked, que era el que veíamos también hace un momento. Desde luego no siempre tenemos que usar el connection mode para crear el código de manejo de eventos. Si fuera obligatorio, entonces esta herramienta para construcción de GIS no sería tan útil. También podemos añadir código de manejo de eventos manualmente a través de los menús contextuales que aparecen con cada componente del formulario. Vamos a ver cómo hacerlo justo con el otro botón. Pulsamos con el botón derecho sobre el botón leer texto y en el menú contextual vemos como aquí aparece Events, y dentro de Events la lista que veíamos también antes con Action Mode. Tenemos que buscar Mouse y dentro de Mouse, Mouse Clicked, que es el evento que queremos configurar. Pulsamos y vemos como el editor Form cambia inmediatamente a vista fuente y nos muestra el método de gestión de evento que acaba de generar. El método de gestión de evento que de momento se encuentra vacío, como vemos. Le da el nombre siguiendo la misma norma que veíamos antes, el nombre del botón y la acción a continuación, como vemos.
es aquí ahora donde tenemos que escribir el código. Además, también el editor form ya ha incluido también dentro del método initComponent, aquí lo vemos, el mouse listener a el botón de leer texto como queremos que sea, y dentro de él llamando al método mouseClicked. Pues ahora lo que tenemos que hacer es añadir el código dentro del gestor de evento, que aquí aparece con ese nombre, botón leer texto mouse clicked, y que de momento aparece simplemente con un comentario. Lo que va a hacer es el código que va a permitir tomar el texto que esté escrito en el área de texto y tiene después que ser leído. Lo veremos en un momento, pero antes vamos a hablar de este sistema de conversión de texto a voz, FreeTTS. Este proyecto FreeTTS es un sistema de síntesis de voz 100% puro Java. Originalmente está basado en un proyecto de una universidad, la Universidad de Carnegie Mellon, pero fue reescrito por los laboratorios de Sun Microsystems y nos provee con un motor de síntesis de voz Java con soporte para distintas voces y con soporte parcial para la API Speech de Java. Para descargar FreeTTS vamos al sitio del proyecto en fritzsourceforge.net. Tiene distintos tipos de paquetes, como podría ser de otro modo tratándose de Java. Para nuestra propuesta vamos a descargar el paquete bin, que es el que necesitamos. Es ya el que aparece aquí por defecto, vemos como hay bastantes más. El bin, ya contiene los binarios compilados de FreeTTS, que es lo que necesitamos para un sistema basado en Windows. Una vez que hayamos descargado FreeTTS, lo extraemos en un directorio de nuestro ordenador. Yo ya lo tengo descargado, simplemente pulsa y se inicia la descarga. Ya decía que tenemos que descomprimirlo dentro de algún directorio en nuestro árbol directorio. Yo de todos modos lo voy a descomprimir dentro del directorio del propio proyecto, aunque de este modo así no funcionaría, pero vamos primero a descomprimirlo aquí. Como vemos, va con el nombre de Fritz 1.2. Pero veamos ahora cómo añadir FreeTTS a la librería de nuestro proyecto, que esto sí que es obligatorio para que nuestra aplicación pueda usar FreeTTS. Tenemos que añadirlo dentro de la librería, que es una de las carpetas que por defecto ya nos crea NetBeans cuando creamos un nuevo proyecto. Así que lo que hacemos es, dentro del proyecto, sobre librerías, pulsamos con el botón derecho y pulsamos Add Hard Folder. Se nos va a abrir un árbol de navegación y dentro del árbol de navegación es donde tenemos que buscar el directorio donde hayas guardado free, y aquí, como vemos, dentro de los que se encuentran en lib tenemos FreeTTS hard. Este es el que tenemos que añadir a nuestra librería pulsando abrir. Vemos como ya se ha añadido y junto con él los distintos paquetes que forman la librería, que es lo que necesitamos. Hecho esto, ahora sí ya podemos importar clases de FreeTTS dentro de nuestro proyecto y podemos habilitar la voz para la aplicación que estamos desarrollando. Sustituimos el comentario que aquí aparece por el siguiente código que aquí vemos. De momento, como vemos, nos da error en la creación de un objeto de la clase VoiceManager, porque aunque hemos importado a la librería todas las clases, ahora tenemos que importar las clases que necesitemos dentro de nuestro código. En concreto, estas clases se encuentran dentro del paquete con Sun Speech Fritz. Aquí las vemos, Voice y VoiceManager, así que simplemente incluimos aquí un import y ahora sí ya vemos como el
código está correcto. Vamos a explicar un poco más en detalle para finalizar el código que acabamos de escribir. En la primera línea empezamos por recuperar el texto que está escrito en el área de texto mediante el uso del método getText y lo guardamos en una variable. En la segunda línea comprobamos que realmente hay algo escrito en el área de texto, que por lo tanto haya algo que se puede leer. Y a partir de aquí es donde trabajamos con las clases de la librería FreeTTS. Como vemos, para empezar, aquí declaramos las dos clases que queremos usar, Voice Manager y Voice. Y a continuación usamos el método estático getInstance de Voice Manager para crear una instancia de esta clase. Y esa misma instancia es la que va a recuperar una instancia de Voice mediante el uso de getVoice. Y le pasamos, aquí vemos como string, una de las voces que puede utilizarse con FreeTTS. Para todo lo que tiene que ver con los métodos de estas clases, con los las distintas voces que podemos usar, te remito a la documentación de FreeTTS como siempre. En la siguiente línea llamamos a un método de voice, el método allocate. Se trata de un método interno de la clase que es el encargado de crear un thread, una tarea, que es la que va a llevar a cabo la salida del audio, y crea un gestor para manejar esa salida de audio. Pero esto es algo que hace internamente la clase y nosotros simplemente tenemos que llamarla al método mediante el uso de allocate, que es lo que aquí hacemos. Y con esto ya estamos preparados para leer el texto. Lo que hacemos mediante el uso de otro método de voice, que es speak, al que hay que pasarle un string, el texto que queremos que se lea, que en este caso pasamos el que recuperamos en ese test al principio de este código. Como vemos, incluye dentro de un try catch. En caso de que dé error, lo que hacemos es que nos muestre, que imprima en pantalla el error que está dando. Y por último usamos finally. El próximo video tutorial justo vamos, como ya dije en varias ocasiones, a dedicarlo a ver cómo trabajar con las excepciones, y otro dedicado a los threads, que son los dos temas fundamentales que nos quedan por ver. Aquí lo que hacemos con finally es que cuando se acabe de ejecutar usamos de allocate para liberar los recursos que habíamos tomado con allocate, simplemente eso. De allocate limpiará la tarea que permitía la salida del audio y detiene el proceso de voz que habíamos creado. Pues con esto tenemos ya, después de guardar, preparada nuestra aplicación creada con Matisse, con el editor Swing con el que cuenta NetBeans, y podemos ya ejecutarla. Aquí la tenemos, ya la habíamos probado antes. Si pulsamos sobre lee texto, See you soon, brother. nos lee el texto que se encuentre en pantalla, y si pulsamos en borrar texto, limpia la pantalla. Son las funcionalidades de esta aplicación. El sistema FreeTTS no cuenta con una voz en castellano, por eso usé la de Kevin en inglés. Por lo menos que yo sepa no existe, aunque si ves la documentación hay la posibilidad de añadir nuestras propias voces, con lo cual podría hacerse. Pero bueno, no es ahora el momento para tratar eso. Ha sido una primera introducción a la creación, en este caso el diseño de GIS desde NetBeans, que creo que abre nuevas perspectivas dentro del curso. Lo dejamos aquí. Como decía, en el próximo video tutorial vamos a ver cómo tratar las excepciones en Java, y dedicaremos otro al trabajo con threads, cosas que ya vimos pero que ahora vamos a profundizar para que queden claras antes de entrar en la última parte del curso. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.